segur que estaries ferrat dintre. És una revista i ala, vinga, és igual. Per què no sempre ara? No, senta, senyora, a les 9:30, això comença a les 10. M'entén? És que no són hores d'una policia, Això ja estem a Europa fa temps, Home, sí, el que passa és una revista i els sembla que un argument apenent i ningú no toca a dintre. Què? Això... Senyora, sisplau, y recogen por detrás. Uy, nena, venga, vamos a ver si ponemos un poco de alegría aquí. Pero total, por 4 gatos que somos, no hará falta mucha fiesta. Hoy, nenas, ¿cómo estamos? Hoy, ¿habéis venido puestas a la fiesta, cariño? Ay, hermosura de mujer. Onda, que no será por piedrería, reina. Lo tuyo es de verdad, parece sintético, guapa. Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches, cariño. Hoy, qué hombre te has traído, Llegáis tarde, guapos. Ay, este es de los buenos, de los que tienen nieve en el tejado, pero la chimenea bien encendida, cariño. Ay, mira cómo ríe, ya se nota que... Ay, Dios mío de mi vida. Y soy medio majarón hoy, rey. No se puede fumar puros, Es sensato, levantar solo a fumar. Pues silenci, por favor. És que... Mira, silenci, sisplau, que fa més de mitja hora que començar ja. Diu ara, fa mitja hora que començarà. Escolti. No, a les 9:30, senyora. Tarde fumando, ya me explicará usted. Tarde. Escolti'm, Espanya encara és tard, Encara és tard per la mitja hora, perquè si 15 minuts que la explicació. Pues si encara falta mitja hora, encara. Mitja hora per què, senyor? Mitja hora per què? I aquesta gent que fan aquí? Què s'estan actuant aquí? Home, no, premi sí. Si això fos mitja hora, sempre se'm estaria ratolint. Mira el tipus, Només una revista no pot dir la gana, això és el que passa. És falta respecte i falta d'educació pels artistes. Pues soy mujer muy femenina y sé querer y hacer feliz a cualquier hombre que se acerque a mí. Yo sé cantar, yo sé bailar y a mi hombre yo le puedo ayudar, pues si a la calle quiero bajar, más de un durito le sabré ganar. Pues soy mujer muy femenina y sé querer y hacer feliz a cualquier hombre que se acerque a mí. A cualquier hombre que se acerque a mí. Gràcies, querido público. Moltes gràcies perquè no sabeu quanto me reconforten estos aplausos, perquè us en recordeu d'això que us deia fa un moment, d'este marido que tengo, que sí, que no. ¿Veis este bulto que hi ha aquí damunt del llit? Doncs esto es mi marido, reina. Ya no cal que digui res més, oi? Y digo yo, a veces digo, Paca, qué tonta eras, Paca, de jovencita, ¿eh? Porque pensar la ilusión que nos hacían los bultos de jovencita. Llevar un buen bulto al lado, reluciente, frescachón, regordote, pasearlo por todas partes y ser la envidia de todas las amigas. ¿O no? Això ho hem fet totes nenes, no digueu que no. Luego te casas
Y la verdad, la noche de bodas ya cataclinclinclong, ya tienes la primera desilusión. Y cuando pasa el tiempo, no digamos, esto, un bulto en la cama. Pero mira quin bulto, nena. Chuchurrio, blandengue, poca cosa. Y por si fuera poco, dormido. Al tanto, dormido tot el sant dia i tota la noche, que ja em direu què haig de fer, jo, reines del meu cor. Bueno, y que no es per dir-ho, que a mi tampoc no m'agrada, que... Pero vosotros veis este cuerpo serrano que Dios me ha dado. A que se ve un cuerpo deseoso, pasional, ferviente y apasionado. ¿Sí, no? Pues mira, res de res, xata. A dos velas, i no exagero ni un pelín. Mira, primer asalto. Espera que em poso una mica seductora. Evaristo, Evaristín, soy tu paquirrina. No ho sentiu, però ronca, Segona posició, que sembla que sigui una mica més atrevida. Evaristo, Evaristete, que hoy es sábado, sabadete. És igual, sábado, miércoles, a ell no li expliqui res i tots els dies són iguals. Només hi ha una manera, aquesta no falla mai, però mira tu que prosaica. Evaristo, la cena! ¡Voy volando! Que soy mujer muy femenina. Desde luego, déjame en paz, ¿Qué? César, que siempre estás pensando en lo mismo. Oh, alguien tiene que pensar, si no irían de esta Lo que vez. debería hacer es ocuparte algo más de tu hija, Sí. que algún día con tanta modernidad y tanta libertad nos va a dar un disgusto. Oye, tú, guapísimo de cara, mi hija y tu hija. ¿O es que me la he hecho sola yo la nena? Por lo menos una vez sí. Digo tu hija, porque todo lo que aprendió de malo la Ay, muchacha, qué cosa me quita, lo aprendió de ti y de tu madre. Ah, no, por aquí es que no Hola, pasa. papi, Pues ya puedes Con mi madre ni se te ocurre. Me meter- meto Oye, con tu siempre madre están porque... igual. Hola, papi, mami. Uy, por Dios. Si está aquí la nena. Mira, precisamente, Vaya. tu papi y yo teníamos una discusión por tu culpa. ¿Por mi culpa? Sí, señor. Sí, porque tu papi dice que es que estás demasiado lanzada, demasiado moderna, demasiado todo. Y vaya. tu madre está preocupada por ti porque dices que eres una ingenua. Sí. Tan ingenua que pareces tonta leche. Sí, nena, en esto tu papi tiene razón. A veces pareces tonta. Moderna, eso sí, pero tonta, chaval. Y eso no puede ser. Tienes que sentar más la cabeza. Pues papi, ¿Está mami, ha claro? llegado el momento. Tengo que daros una noticia. Una notición. Niña, no me digas que te han dejado embarazada. Dame, no, que tengo novia. Uy, pero bueno, que alegría tontito más está mami, grande. reina del... Ay, Anda, uy, que qué ves. burra. Qué bruta eres, Casi te me pareces pone el a tu papi, crucifijo reina. en el Oye, cuello. una cosa, dile a mami, dile, ¿cómo es tu novio? Pues papi, mami es muy alto y muy guapo. Eso es igual. Vamos a ver. Es de buena familia, estudia, trabaja. Ay, no sé, papi, mami, pero tiene el coco muy grande. Ah, mira, Ah, para eso sí argumentos, que Usted será un estudiante Oye, de los buenos. dile a mami, dile, ¿y cómo se llama? Pues papi, mami, se llama Batusi. Batusi. Sí. Qué raro, ¿no, nena? No, papi, mami, Batusi. ¿Y de qué familia es? Pues papi, mami, de la familia de los Batanga. ¿De los Batanga de la Plaza Real? No, papi, mami, de los Batanga de Kenia. Ah, ¿de Kenia? ¿De Kenia? ¿Y qué barrio es ese, niña? Pero ¿cómo de Kenia, nena? Sí, papi, mami, Batusi es keniata. Es negro. ¿Negro? Negritud. Un negro en casa y que lo maten hoy todo el día a la luz encendida para verlo. Un negro. A mí me da igual que se enfaden. A mí Batusi me gusta mucho y además me tiene el coco comido. Que viene el coco, que viene el coco, que viene el coco y me lleva en sus brazos poquito a poco. Que viene el coco y yo le espero, pues a mí el coco, mamita querida, no me da miedo, mamá. ¿A dónde me llevará si ya está loco? Hay las ganas que yo tengo, mamacita, que venga el coco. Que viene el coco, que viene el coco, que viene el coco y me lleva en sus brazos poquito a poco, mamá. Con el coco de pequeña me asustaba, y a su nombre yo llegué a tomar pavor. Si decían que venía, sollozaba y cerraba presurosa mi balcón. Pero ahora que ya soy más mayorcita, no comprendo cómo tuve tal temor. Pues el coco es cariñoso, yo lo he visto, porque anoche se metió en mi habitación. Que viene el coco, que viene el coco, que viene el coco y me lleva en sus brazos poquito a poco. Que viene el coco,
coco, yo le espero. Pues a mí el coco, mamita querida, no me da miedo, mamá. No, però això està en computadora, que no ho veus? En computadora, això. O per les computadores també s'equivoquen, O no s'equivoquen. Per exemple, donar que s'equivoquen les computadores en aquest país, que ho digui. Escolta'm, per això estan els diaris, Escolta'm, per això estan els diaris, em sembla a mi, Per llegir-ho. Llàstima que no puguem ballar. No ballaríeu vosaltres dos encara, Corrientes 348, segundo piso, ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor. Pisito que puso maple, piano, estela y velador. Un teléfono que contesta, una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz, que es un brujo el amor. A media luz los besos y a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, de suave terciopelo, la media luz de amor. Com és que fa mitja hora si es diuen a les 10 i mitja? A les 10 i mitja, no, senyor. Quan arriba la promoció ens ha de morir, senyora. Per això s'ha fet les 10 i mitja. On te poses? Això està fet en computadora, senyora. Això sí. Què? No s'equivoquen les computadores o què? Home, clar, normal. Com ho saps, també s'equivoquem. Doncs ja està, normal. No té que llegir un diari, que això és el que no falla mai. Com el diari? El diari no falla mai, si ho tenim un Posa, el diari ho posa. Però jo no sé si són diaris, jo no sé si són diaris, això. L'esport, ja es nota, ja es Si no sé llegir, jo. Si jo no sé llegir, home. Jo vinc del poble. Escolti, però si ve del poble, voldria sortir una mica abans del poble i arribar a l'hora. Això sí, però hi ha molta cua. Va, acord, va, mica, home, va. Una dalia cuidaba Sevilla en el parque de los Montpensier, ataviada con blanca mantilla, parecía una rosa de gel. De matriz con cistera y padilla, según real mozo muy cortesano. Y a Mercedes besó en la mejilla, pues son los niños primos hermanos. Y un idilio dama empezó a sonreír mientras cantan en tono menor. Oh, la brisita del guardia que vi. María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla, que en nardo trocarse puede. Estamos enamoradas, Rosita de Andalucía, a vos te prendió en sus redes y puede ser que algún día a vos te cueste la vía, María de las Mercedes. Dic el silenci, sisplau, per favor, aquí fora, que fa molt rato de començar, fa més de 3 quarts d'hora ja. Què? Es pot donar una mica de respecte. Pot dir una cosa mica culpa, que ja vostès paguen, poden fer, els dona la gana. Però esclar, una pot ser una pot anar a la casa. Mira, no, tiri, home, per favor, de Déu, que no es pega al teatre. Com es pensa això? No,
feu no es pot fumar, home, per l'amor de Déu. Escolti, vostès no estan acostumats al teatre, o què? Home... Somos las tres viuditas sin amor. Ningún varón nos puede resistir. Nuestras miradas son terribles, sí señor, sí señor. Los hombres al mirarnos exclaman con terror: mi pobre corazón se va a lanzar. Detrás de estas viuditas sin amor. Yo como soy romántica del sol me enamoré, y en una playa atlántica mi cuerpo le entregué. Mas como el sol estático no quiso descender, un joven muy simpático de sol tuvo que hacer. Sí señor, de sol tuvo que hacer. Todas las cosas. Si fuera un Shakespeare, seguro que estarían todos dentro hace rato. Allí haciendo el tipo. Parece como una revista, y cuando les da la gana. Es lo que pasa. Hombre, están ahí pausados en el sofá viendo la tele, viendo la película, se viendo aquí. Hombre, ya está bien, por favor. Oye, no puede ser, hombre. ¿Cómo no puede ser? No puede ser. Escucha una cosa. Esto, a ver, ¿dónde pone? A las 10:30 pone aquí. No, 10:30. Pero esto está hecho con computadora. ¿Que no lo ve que está hecho con computadora esto? A ver, ¿cómo? Con negro, Ya la paso para adentro, ya está bien. Pero claro, vienen de juerga, la venga de cena, tomar cañas y después la revista. Hombre, por amor de Déu, Ella va xàxera allà amb la peixatera i li deia, dice, mira, dice, a ver si sabes por qué a los negros, jo dic, me cago en dena, diu, los entierran con el culo fuera. Diu, pues para que puedan aparcar las bicicletas. Ja, escolta, m'ha acabat els calés, I he deixat el peix a la balança i m'ha anat, no he pagat res, allà dic, adiós, no vull saber res més. I escolta, no és broma, però anava avançant jo pels passadissos del mercat i allò que em notava aquí com un pes, com una opressió, una cosa, que hasta de moment he pensat que no fos de la pedreria. Però, home, estava trasbalsada, però després jo m'he fet la reflexió i dic no, perquè jo aquest vestit ja me l'he posat altres vegades i no havia notat res. He pensat, això deu ser, deu ser del disgust. Bé, he pensat, aniré al bar, i al bar em prendré allà una melissana, una aigua del Carmen, saps, una coseta allò per animar-me una mica. Bueno, entro al bar i hi havia un senyor gordo allà escarxofat i diu, li deien al barman, li deia, dice, mira, dice que había una vez un negro que sale del mar, del agua del mar que se está bañando, diu, i tiene bueno, ja m'enteneu, no? Això d'aquí, l'assumpte, l'aparato, com li vulgueu dir, això d'aquí, diu, largo. Jo dic, al tant tu, això ja m'interessa a mi, Escolta, i pensat ja que la mama passa gana, almenys la nena que vagi ben servideta, no? Bueno, m'he quedat allà i posat l'orella, diu, va el negro arrastrando la cosa esta allí por l'arena, rac, i tota la gent al voltant, cuà, morts de riure, i al final el negre, pobre, que ja no pot més, està més negre encara, es gira, se'ls mira i diu, què passa? ¿De qué os reís? ¿Que es que a vosotros no se os encoge cuando os mojáis? Escolta, ja m'he quedat, gràcies, ja li diré que us ha agradat. Escolta, m'he quedat... Avui, altres dies començava a 2:11, però avui 2:10. Se m'anuncia 2:10. Quan són hores d'anar pel món, la veritat, Hombre, si no, això és una senyora. Ens van dir 2:11. Quan li va dir, però la van enredar com una xina, Seva esquerra, senyor. Cap allà. L'enredaran com una xina, senyora. No, les 10:30, uns altres dies començava a les 10:30. Avui estava anunciat a les 9:30, Aquesta té 3 quarts d'hora que va, A les 10:30. No, a les 9:30, senyora. Això la deia, la taquilla ens va dir això, No, sí, la taquilla posava això. El que passa és que vostès, clar, hi ha molts números i fan bellugues als ulls a vegades. Clar, si hi ha sol i tal, a vegades els números, clar, no que li digui. És que si té que saber anar pel món, és que escolti, no es pot anar amb aquestes hores pel món. Que no ho veuen? Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color. Valencia, al sentir cómo perfuman en tus huertos el azar,
quisiera en la tierra valenciana mis amores encontrar. Para todos ustedes, Martín España. Yo no maldigo mi suerte porque minero nací y aunque me ronde la muerte no tengo miedo a morir. No me da envidia el dinero porque de orgullo me llena ser el mejor barrenero de toda Sierra Morena, de toda Sierra Morena. Bajo a la mina cantando porque sé que en el altar mi madre queda rezando por el hijo que se va. Y cuando tengo una pena lanzo al viento mi cantar. Soy minero, muchas gracias, y templé mi corazón con pico y barrena. Soy minero y con caña, vino y ron me quito la pena. Soy barrenero porque a mí nadie me espanta y solo quiero el sonido de una taranta. Seriedad cuando ustedes llegan a la hora. Es que son de un autocar, le pueden decir al chofer que no se paren en las paradas. Porque al fin y al cabo él cobra comisión de los cañones que se toman ustedes. Hombre, se los tiene que traer a la hora al teatro. Hombre, es que se nota. Por aquí, por favor. ¿Qué se le hace decir que por aquí la titularidad? Señor, esto está con la computadora. Se me equivocan, La haber avisado. Esto está, hombre, ¿cómo lo ha avisado? Yo que sé que usted Sí, sí, en la televisión. ¿La televisión? ¿La televisión? No, ¿qué televisión? ¿Qué televisión? ¿Qué televisión he hecho cuando este es mi primo que está grabando? No hay derecho. Anda, corre. No hay derecho, no. ¿Cómo que no hay derecho? ¿A dónde voy a correr? ¿Cómo no hay derecho? ¿Dónde que no hay derecho? Sí, sí, empieza. No, a las 10:30. No, a las 9:30. 9:30. A las 9:30, señor. A las 9:30. Que ahora molestan los artistas. ¿Y aquí qué pone? Eso es una nota molt rosa. Vergüenza les tendría que dar, vergüenza, ¿me entienden? Estamos en Europa, ¿me entiendes? Esto en Londres no se lo emitirían, para que se enteren. Ni el Flotats tampoco, ni el de aquí al lado, tampoco lo dejan. No, aquí tampoc, que dintre de la promoció dels motoristes, què es pensa que és la revista, dona? Què es pensa que és? Què? Què es pensa que és? Miri, escolti'm, això la gent jove encara tindrien raó de ser, vostè? Siento renacer en mí tu amor, al saber que volverás. Cuando vuelvas a mi lado al fin, buscaré en tu mirar el inmenso consuelo de sentirme junto a ti. Y al negarte Mírame, y al mirarme quiéreme, y mis ojos dirán que tus besos me harán la cara si tu amor es verdad. quiéreme, Para hacerme feliz, mírame, para hacerme soñar, mírame. si me quieres Martín, mírame. Siento renacer en mí tu amor, al saber que volverás. Siento renacer en mí tu amor, al saber que volverás.
no habrá primavera. Si tú no estás aquí, violetera, la primavera ha venido y yo sé por qué ha sido. Entre las flores que ofrezco soy como una flor. Piensa que en esta corte francesa eres más que gitana princesa. Violeta de España, tú en tierra extraña vives dando sentido a mi amor. Sí, sí, Antònia. Sí, reina, esta noche vienen a cenar. I la nena i el nòvio, sí. Els pares també venen, sí, tots, tots. Ah, m'ho preguntes en sèrio, això? Em preguntes en sèrio si los padres del negro són negros? Reina, em sembla que fas catúfols ja, reina, ja. Que estàs nerviosa? Doncs, imagina't si estiguessis a la meva pell. No, jo m'he posat molt bufona. Bueno, senzilleta, però mira, m'he posat uns pantaloncitos pitillo, una blusita floreada i un cuerpecito negro. Sí, negro, sí, què passa? Home, no, el maquillaje ja hi he pensat, sí, va ser 5, sí, oscurito, oscurito, perquè no se note tanto el contraste. Escolta, mira, ja m'he posat 3 o 4 vegades el vídeo de Adivina quién viene a cenar esta noche, nena. Ja no sé què fer, ja només em falta el temblet aquí. La casa moníssima, sí, reina, de color vermell, sí, perquè pensava que d'estanqui, no? Mira, he comprat galatetes, he comprat xampany, i el que no he posat són copes. No, perquè jo m'he fet una reflexió i he pensat que bé va anar morro, que debe hacer más tribu. No sé jo, què sé. Home, no, clar, que estic de bon humor, no. Em posaré a plorar. Ui, mira, si veiessis a l'Evaristo tu ara que passes amb un pajarito, nena. Diu, quiero un mambo floreado. Yo, mambo floreado que te crió. ¡Hombre, galleta! Ey, un momento que he visto Mira, qué bien. Ya, peligro. No me toques las galletas, que se verán los agujeros de la bandeja. Bueno, la entendemos un poquito y ya está, hombre. No te sientes aquí, que no veus que acabo d'estar rufant. Si se va a sentar en el suelo el Vete indio per ese. allà. Home, oi, és que em posa negre. Ui, no, se m'ha escapat, se m'ha escapat. No, re, home, re. Lo de la pitopausia superado ja. No, ara és pitjor. Ara té demencia senil. Li patina la mandarina, nena, que no se n'entén. Oye, te dejo que llaman a la puerta y deben ser ellos, Ya va. Sí, mañana te llamo. Sí, claro que te lo explico. Gracias, adiós, adiós. Paquita, que están llamando a la puerta, Ya lo mujer. sé. Oye, pon el cassette de música africana, que deben ser ellos, venga. Hola, musiquita, hola. Hola. Oye, tú debes ser Batusi, ¿verdad? Ah, sí, Batusi Batanga, chimo buena Mira, sandals. esto de aquí es mi marido, tu futuro suegro. Ay, bueno, sí, no. Hola, ¿qué tal? Suelta, a ver si te va a comer algún dedo, bicho. Déjalo estar. 哎呦，真的，哎，我那种那上那的，我上那，我听那都没就我到上那我家来我都，我这我那没上那我呀，我听这个呀en Valencia，这个yo。 Que has estado en Valencia. Menos mal que hi he entès alguna coseta perquè no rasco bola, jo, Oye, és negro, Sembla un paje de la cabalgata de los Reyes Magos. Fixeu que bé. Evaristo, dale conversación. ¿Yo? Sí, que yo voy a buscar las bebidas. Abatungui, bichingui, pitirrongui. Bichingui, pitirrongui, lo tengo una sala. Esto a usted gustar. ¡Falla! ¡Falla! ¡Bumba! Tengo sala, bum, Mucho ruido en Valencia, ¿no? ¡Ay, qué oscuros me van a salir los nietos con este tío en casa! ¡Madre de Dios! Uy, quin susto, no me'n recordava que era tan fort. ¡Hombre, ¡Vaya, champán! mondongo! Mira, qué bueno. Evaristo, estate quieto que te voy a dar una torta que te va a... Déjame, mujer. No, déjame tú a mí. Escolta, no em fa mai res, un dia que hi han convidats aquí, dale que te pego, hombre. Estate quieto que me estás haciendo... Que me dejes. Que sabes que me pone muy nerviosa.
però si no és l'Evaristo, que les té les dues aquí. Si esto ¡Ah, alegría, alegría! Al menos que no falte de nada. Mare de Déu, però que servicial eres, Batus, si solo me he mojado una mano. Musiquiña. Por musiquiña, por lo que te dé la gana. Podría haber puesto una sorpresa, ¿no? Vaya marcha lleva el tío. Se va a casar mi hija con Michael Jackson, ¿eh? Nena, esto sí que és un cazo de negre. La nena. Del Rossal, perquè estava una mica tabalada, amb això que els morts estan darrere. Hola, papi, mami. Os presento a Miquelet. Lo conocí en Valencia. Es muy machote y me voy a casar con él. ¡Tongo! Sí, tongo para ti, por negro. ¿Qué hace este negro aquí? Si en Valencia le dije que no quería volver a verle más. No, mami, que tiene un pasado muy oscuro. Nena. Que se vaya. No, hombre, no, vés-te'n tu amb aquesta sardineta que m'has portat. Este se queda en casa. Lo voy a dejar yo escapar con los casitas que voy. Para, xumba, xumba, que te veu muy lançau. Escolta, a mi que m'importa que sigui rojo, verde o amarillo si jo apago la llum i tots són iguals, nena. Oye, abatungui, bitxingui, putrilingui. Putrilingui, lingui, lingui, lingui. A veure, si m'explico sense haver-ho estudiat mai, A partir de ahora sí que seré una mujer completa, si es como el del chiste. ¡Cómeme el coco, nena! La edición del Teatro Cubano de Artistas se complace en presentar la actuación de la gran supervedette Lidia Clavel. Yo soy la música, soy el color, soy el deseo, soy el amor. Llevo en mis labios la eterna canción, llevo en mis ojos la inmensa ilusión, risas y lágrimas, luces y sombras, la fantasía, la tentación del mundo mágico que hay tras el telón. Porque yo soy la vedette, yo soy la vedette, yo soy la vedette del hombre, la seducción y la admiración para la mujer. Tengo los pies en la escena, pero hay estrellas en torno a mí. Yo soy la imagen
son muy feliz y su ritmo loco me está mal. Bésame, quiero volver a Río, 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 Río de Janeiro. Y quiero amar el río porque allí los besos no te puedan. Oh Río, Río de Janeiro. Con el teatro cubano, donde la felicidad está al alcance de la mano. Todas me dicen que bailo con tanta gracia y dulzura que les dejo alucinados el ritmo de mi cintura. Vengan todos a gozar con el teatro cubano, donde la felicidad está al alcance de la mano. Los besos que da mi boca son placer y son tormento, pues todo aquel que los prueba se derrite en un momento. Vengan todos a gozar con el teatro cubano, donde la felicidad está al alcance de la mano. Ay, chafas a mi cariño, que soy igual que un volcán. Todo mi cuerpo es de fuego cuando me doy y me dan. Vengan todos a gozar con el teatro cubano, donde la felicidad está al alcance de la mano. Hemos puesto toda el alma haciendo esta mascarada. Si a alguno no le ha gustado, que le devuelvan la entrada. Vengan todos a gozar con el teatro cubano, donde la felicidad está al alcance de la mano. Ríete, aplaude, luego critica, pero ven a vernos. Goza, disfruta, si quieres grita, pero ven a vernos. Somos la farsa, tú eres el jurado. Cómeme el coco negro, si es que te ha gustado. Deja que estalle tu carcajada, pero ven a vernos. Gruñe y protesta, que esto no es nada, pero ven a vernos. Somos la farsa, tú eres el jurado. Cómeme el coco negro, si es que te ha gustado. Estrellas de tus ojos divinas, y tus aplausos nunca podré ya olvidar. Y este aplauso
muchas gracias y deseándoles muy buenas noches. Si me rompes la rueda, bestia. Prisa. ¿Cómo eres? Te la podrías quitar. Oye, Lidia, ¿qué pasa? Qué raro lo que ha pasado hoy con la gente. Ah, sí. Oye, la bandeña estaba los primeros números no había nadie en esta hora. Está lleno. Son simpáticos, pero algún lío de la hora. Algo de la hora. La tan fatal. Marimerche, guapa. Al principio no, pero ahora... Nena. Me gustaría si hubiera que voy a tomar una copa con él. Sí, pero... Tantos saltirones, tantos saltirones. Venga. Muy fino eres. A ver, ¿qué? No, que tenemos que devolver el dinero. Si en la reunión que hemos tenido... No, que dice que tú le has dicho que teníamos el dinero, está con una leona, ¿eh? Está ahí puesta en la entrada. Hoy me engancho otra vez, Pues ves y engánchate. Pues escucha una cosa, la gente esta que se piensa que se queda media parte. Los carteles que hemos puesto en la puerta. No, pues se les tiene que decir de que esto no s'ha terminat. Vinga, corre bé. Escolten, sisplau, és que això s'ha acabat ja, eh? No, és que això s'ha acabat ja, eh? No, en sèrio, eh? Oigan, sisplau, és que això s'ha acabat ja, eh? No, s'ha acabat ja, eh? Escolta una cosa, és que s'ha terminat ja, eh? Sí, s'ha acabat ja, senyora. No, s'ha acabat ja, eh? A veure, sisplau, el silenci. A ver, paren de hacer ruido, por favor. Oye, ya sé que es la hora. Venga, ¿qué dice Nena? En serio, Lidia, está todo el mundo abajo. Dejan de estar aquí. Hoy ha avisado el Eduardo porque esto no... Lidia, oye, Paulina, que está todo el mundo abajo. Oye, señor, ¿qué está haciendo? Pero, ¿cómo puede ser? ¿Me estoy enterando? No, és que hi ha una confusió amb l'hora de començar. Déjame, perquè estic constipat. És que hi ha una confusió amb l'hora de començar. Al principi, l'espectacle estava anunciat a les 10:30. Sí, però per una sèrie de circumstàncies això es va canviar i ha començat a les 9:30. No, al tanto que hi ha testimonis, hi ha públic que ha arribat aquí a les 9:30, eh? No, l'espectacle ha començat a les 9:30. Això es va canviar, avui és el dia de la despedida d'aquí de la companyia del Teatre Victòria, això suposo que ho saben. I aleshores hi havia una sèrie d'impediments que els explicaré i es va canviar la història. No, perquè és que ara hi ha una mica de merdell a fora amb la gerenta i jo vull aclarir això, perquè no és culpa de la companyia, eh? No és culpa de la companyia el fet que s'hagi baixat el 79, és culpa d'aquí de la gerència. Miri, quan nosaltres ens van encarregar de venir aquí a Victòria i ens van contactar, nosaltres en aquells moments, aquest teatre, anaven a tancar perquè estan fent obres, perquè l'estan convertint per fer una cosa per aquí, per les Olimpiades, pel 92, la volen convertir en un escenari de Broadway, d'aquests de musicals. No, escolti'm una cosa, nosaltres no ens va fer res de venir aquí, en aquell moment estava el pati de butaques aixecat, hi havia els palets, hi havia els pintors, vam dir, no passa res, en lloc d'estar a l'embalat nostre fora al carrer, posarem les cadires del nostre embalat dins, posarem les nostres cortines i en lloc d'estar a l'exterior estarem a l'interior i ens fem molta il·lusió d'estar al paral·lel. Així ens hem estat durant un mes i medio, 49 dies, i la veritat, molt bé. Ara bé, en tot aquest temps hem estat compaginant amb els paletes i amb els pintors, però les plumes agafen pols, les cortines ens fan malbé, i la veritat, n'estàvem una mica tips i ens ha sortit la causa principal, ens ha sortit per fer una gira per Galícia, i demà per la nit justament és quan estrenem a Santiago de Compostela. I era impossible, que és el motiu perquè hem adelantat l'hora, era impossible d'arribar a Santiago de Compostela demà per la nit, estrenar i muntar. I així ens ho vam fer, o sigui, vam parlar amb la gerència. Ja hem avisat, escolti, això tots els mitjans de comunicació se'ls ha avisat. Ara ens acabem d'enterar que els diaris no han posat res, que això és una altra història. Escolti'm, això s'ha avisat a tots els mitjans de comunicació. Escolti, tots els mitjans de comunicació ho han avisat, excepte els diaris que no han posat res. Però tota la companyia s'ha passat tot el matí per Barcelona rectificant el rotulador dels cartells i posant les 9:30, eh? Home, que no, a les 9:30 testimonis això ha començat, eh? Què li passa a vostè? Escolti'm, aquí posa 2:15. Què? 2:15 posa. Sí, 2:15 és l'hora antiga, però ara s'ha canviat a 2:10. A mi em tornarà els quartos, no? No, els quartos no, escolti una cosa. A veure, atenció, els quartos no es poden tornar perquè nosaltres hem treballat i tenim que cobrar, eh? Al tanto, eh?
Nosaltres hem treballat. Si volen protestar, vagin allà fora la gerenta, Però ja està. Escolti'm, el camió acaba d'arribar i no tenim començar a desmuntar. Ho sentim molt. O sigui, facin el que els doni la gana. Si es volen quedar, es queden. I si facin el que els doni la gana. Són maleducats i s'ha acabat. Vinga, desmunta. Ja està, desmunta per l'altre. És que s'han carregut, això, aquí de dir. No, senyor, m'entén? No, ni cara ni res, m'entén? Hombre, ja està bé. Venga, hombre, encima que las explicaciones das todo. ¿Qué le pasa? No pise aquí, ¿me entiende? No pise. Ja està bien, deixeu-los estar. Aneu per feina i deixeu-los estar. No es mereixen res, són maleducats. Oye! Oye! No pases con el tablón por aquí, animal! No pases con el tablón, señor. Sube el toldo per arriba! Puja el toldo! No desmuntis el toldo! Animal! Que no ves que ha anat a la perruqueria per venir al teatre, Animal! Va, tira! Va, tira per arriba, hombre! Vergüenza seria quedar. Vaya que sí, que no... Pallasso, que ets un pallasso! Va, pallasso, home, que ets un pallasso! No, porque no es nuestro esto. Marimerche y Anita. Oye, Marimerche. Ay, por favor, es igual, no lo digo porque... No, es que... dímelo, nena, No, dímelo, si es que una lo que tontería, es que me ha dado risa porque un señor ahí fuera me ha dicho que éramos demasiado blancas para ser cubanas. Pensa que soc culata. No, ei, un moment, a veure, nosaltres no som cubanes, nosaltres, Nosaltres som catalanes, de Catalunya, diguéssim. Oye, cuidado, guapa, que todos no somos catalanes, Vigila lo que dice. No t'enfades, Vicente, no. Bueno, ja m'enteneu, com sempre vol dir que n'hi ha un de cada lloc, però això ja és normal, Però vull dir que bàsicament estem afincats aquí a Catalunya. Si som de Gavà... No, però sí que és veritat que antigament la companyia era cubana, Ah, sí? Però... Sí, mira, això és una història molt curiosa, Aquesta companyia la va fundar el pare de la mestressa que tenim ara. No t'enrotllis, Marimerche, perquè no entenen res. Home, no els facis tan tontos, aquests senyors. Ei, jo no sé si m'enteneu o no, però ja que estan aquí alguna coseta els hi hem d'explicar, Anita, perquè si no ja em direu què feu aquí sentadets, oi, reis? Bueno, escolta, jo us ho explico, que és una cosa curiosa de saber, i a més el saber no ocupa lugar. Escolta una cosa. Mira, aquesta companyia, com us deia, la va fundar el pare de la mestressa d'ara. Aquest senyor se'n va anar a Cuba a fer fortuna, a l'època que hi anava tothom, i la va fer, i la va portar cap aquí. I de passada va portar una remesa de mulates i va fundar el Teatre Cubano de Revista. Això va ser el segle passat, Al tanto que jo no hi era, que a mi m'ho han explicat, això. Bueno, no ho dic perquè he vist alguna careta així suspicaç. No, ara de debò, sabeu quan va ser això? Va ser l'època que es van fundar les principals companyies de revista de teatre ambulant. Segurament molt de vostès se'n recordaran. El conegudíssim Teatre Chino de Manolita Chen, se'n recorden? O el Teatre Argentino del senyor Lavalle, doncs aquesta època va ser. Home, va ser l'esplendorosa època que el senyor Xino se'n va anar a Xina a fer xinos i a l'Argentina argentinos. I els hi funda aquí mulates, però amb el temps es van gastar, per això ara són blanques. Si no, encara n'hi haurien Vinga, sisplau, no t'esforcis, perquè això no interessa a ningú, xata. No, nosaltres... No, t'ho dic de veritat, que Mira, això no importa a ningú. ho fèiem per T'estic educació, escoltant. per educació. No, ni per educació, ni per res, perquè ho estic escoltant des d'allà fora. Ja. Tu calla, collons! Home, ja. Escolta'm una cosa, en principi, ho estic escoltant des d'allà fora i estic fent el ridícul. O sigui, escolta, que vaig a pagar les dietes de la setmana d'estímul, mira. Sisplau, veniu un per un, no vinga tots de cop. Sandra, lo digo por ti, Vale, Uno por uno, yo primero a pagar, Eduardo. Calla, por favor. Eduardo. ¿Qué pasa? Oye, ¿Qué pasa? yo no voy a desmontar, ¿El qué? Que no voy a ¿Por desmontar. qué? ¿Que te encuentras mal o qué, Lidia? No, me encuentro muy bien, Eduardo. Pero mi público, ¿sabes? Mi público ha venido para verme actuar aquí en el escenario y no para verme desmontar y andar con trastos para arriba y para abajo. Eso queda muy claro y no lo pienso hacer. Mira, Eduardo, ¿cómo que no diga nada? Oye, pero Eduardo, yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Que yo sé muy bien lo que tengo que hacer, Eduardo. Tú no me tienes que decir nada, ¿entiendes? ¡Lidia, basta ya, Se ha terminado, No aguanto más, te lo digo de verdad, Termina ya, porque tengo la bola aquí gorda ya, ¿Me la tragas? No me la trago ni nada y grito lo que me da la gana, Lidia. No me grites. Te tiro porque estoy hasta la Estás hablando con la supervedette de esta compañía. Eres demasiado vieja para ser la supervedette. Retírate y llegaros tranquilo. No me callo, no me da la gana. Tu público se ríe de ti, para que te enteres. Tu público se ríe de ti y también ve que eres vieja, guapa, También lo ve. Tú no eres para gritarme ni para llamarme impotente delante. Yo te llamo lo que me da la Te gana. lo digo de verdad, no, delante del público no tienes que decir nada, Yo te digo lo que quiero, Eduardo. Toda la noche estás haciendo el ridículo en el camerino y has empezado. ¡Tú sí que haces el ridículo! ¿Qué? ¡Lo haces ¿Qué pasa? tú, que es lo que Mira, no! Lidia, déjanos tranquilos de una vez. A ver, ¿a dónde vas a ir? Déjanos tranquilos, ya está. A ver,
está bien de risita. Sé que la Lidia sus razones tiene. A ver si nos vamos... Ei, para el carro, Mariano, que razones ni 8 cuartos. Tu que eres un pelota, hombre. Però aquesta de desmuntar, desmunta sempre aquesta, igual que tothom. Aquí desmuntem tots. Mira, aquí no tenim prou categoria perquè uns treballin i els altres s'ho mirin, no. Aquí tots al peu del canó. El que passa que, esclar, s'ha de reconèixer que avui és diferent, perquè normalment quan desmuntem aquí no hi ha ningú. Però avui són vostès, i ell haurà pensat que aquests senyors no són tontos del tot, i una cosa és que vostès la vegin aquí dalt de l'escenari, rubit angelical, amb aquest perrucot que porta, que en quan se'l treu porta aquí sota uns esparadraps que li tiren les carnassos cap enrere. Perquè diu ella, mira si és optimista, diu ella, diu no, dice, es que tengo algún surco. No surcos, no, precipicios de aquí. Vull dir que no m'estranya que... ¿Qué? ¿Es verdad que Lidia es demasiado vieja para ser la supervedette de esta revista? Mírala, mírala, la quinceañera, la teenager. Guapa, ¿que has hecho la comunión antes de ayer? ¿Tú qué? Pues aquí viejas no somos todos. Bueno, un moment. Viejas no, mayores. Home, és el mateix però dit d'una altra manera que sembla que no. El que passa que aquesta que se n'ha anat no sap fer-se gran i això sí que no hi ha per bon agafar. Bueno, pero es que ese es el mismo asunto que los novios que se busca la Lidia. Vaya guapo, vaya boquita tiene Sandro. Pero sí es verdad, hombre. Sí, es verdad, pero esto no se dice aquí delante. Però bueno, és igual, ella ho ha començat, jo ho acabaré, això, Home, no, em sap greu deixar-los... Mira, aquesta que... Això que els diré sí que no surti d'aquí, per l'amor de Déu, Aquesta que se n'ha anat, aquesta, la superpedet, en aquesta li agraden els nens jovenets. Va amb jovenalla. És alterofílica, pobra. Anda, que tu también, reina. I ella és tonta, ella no es diu així, no. És que ella sent campanes i les deixa anar, pobreta, no. Té una mica de raó, que és que l'altre dia va venir un senyor d'aquests enterats que ho saben tot i va dir que això que té aquesta, això que li agraden als nens, que esto es una enfermedad que se llama paidofilia o una cosa així. Bueno, és igual. Això és una marranada que ha existit tota la vida. Bueno, Marimerche, también con las cosas personales no te metas, guapa, que todos tenemos que callarnos, cariño? O sea que... Tu sí que tienes una buena lengua de estropajo, tu, hombre. Què vols dir, que m'agrada criticar? Ei, que escolta, de debò, que no és per dir-ho, però encara de néixer el que pugui dir que la Marimerche, una servidora, li agrada parlar malament dels seus companys, que jo no sóc d'aquesta. Bueno, escuchar, que vamos a ir por los hierros, ¿Los hierros, dius? Pero es que tengo que ir a llamar por teléfono yo, que es que parlant, que se m'ha passat el rato. Voy a llamar... Marimerche, on vas? A la cabina al bar. Vaig, jo primer telèfon que trobo, escolta, espavilem perquè no m'agrada mal. Mira, ya lo ha arreglado ella. Espabilen, que no acabaré más, anda, que... A que parece simpatiquilla a primera vista aquello del sopetón, pero menudo bicho había echado la cara, guapo. Esta sí que no tiene desperdicio, no hay por dónde cogerla, cariño. Oye, mucho aquí ya la veis, mucho largar de la superbede, que sí, bla, 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 los surcos, los precipicios, ya está donde la veis. 3 veces se ha hecho el listing, cariño. Si tiene el ombligo aquí, ¿no habéis fijado? Oye, en serio, mira, y gandula como ya sola, porque aquí mucho pillar, pero no tocó prenda la tía guarra. Porque, oye, ¿no penséis que esto del teléfono es de hoy nuevo? Cada día nos hace lo mismo la tía. Mira, a mí lo que me extraña es que no nos haya pedido dinero, si está igual, Escurte un momento, sisplau, que ha tenido usted duros sueltos para trucar. Así la tía, que es más larga que todas las cuidado. Escolteu un moment, sisplau, no tindríeu pas cinturos per deixar-me. Què passa? Anita, reina, tens cinturos per deixar-me? És que tinc el bolso molt amagat ara. Vaya, ¿y tú, Héctor Cielo? No, cariño, ya sabes que en los shorts nunca llevo nada suelto, mi amor. Ay, nada suelto ni nada de nada, no lleves. Qué gracia. Te hablaré yo de ti, guapo. Mira, sembleu les figuretes del pessebre, rei. Espavilant, que aquesta noia tan bona i ja m'ha donat el selfie. Mírala. Aquí no se enteran de la película, gente. Luego. Guapa, ¿no te enteras de la película tú, qué, cariño? Estamos aquí explicando la historia y venga, le sueltan los 5 duros, guapa. Hombre, es que hay que tenerlo bien puesto, cariño. Perdona, pero... ¡Ya está bien! ¡Que no se entera, hombre! ¡Lupe! ¡Déjala ya, hombre! Cuéntale, Pedro. Oye, nena mona! Aviam si t'ha enterat de què va el rotllo el telèfon, guapa. El telèfon, el ferro. Aquesta tia és molt llarga i quan ven a la ferro s'escaqueja. Mira, en todas las compañías tiene que haber alguien que se escaquea. Y aquí esa es Marimerche, porque ahora son los hierros. Pero cuando vengan los baúles hace la misma gracia y le das otros 5 duritos, rica. Que va, cuando vienen los baúles la tía se monta otra película, coge, se lo encierra en el váter y se tira 2 horas. Después no viene con la historia de la descomposición, eso sí, descomposición es a lo que tienes el mal del peso. Que cuando hay que coger algo que pesa un poquito, se encierra en el inodoro y ya no la vemos hasta mañana, si no ya lo verás. De los españoles, de verdad, es esta capacidad que tenéis todos de
criticar por detrás ¡Ya siempre. salió la defensora de los pobres! Pero si es verdad, Vicente, que cuando está Marimeche delante nadie dice ni pía. Yo no comprendo eso. ¡Ya sabes! Algún día le cuesta cantagol para ver la estudiante a la Marimeche, no ya de... Sí, Moncho, pero este es un problema que no se soluciona si no se monta una asamblea general, eso está clarísimo, ¿eh? Mira, precisamente hoy, que necesitamos manos unidas y solidaridad. Coge, se larga y nadie le dijo nada, o sea que no fastidie. Oye, Sandro, tú que sabes hablar tan bien y claro, serías el más indicado para decirle algo. Yo bastante fama de guerrillero sandinista tengo, guapísimo. La que se lo podía decir es Anita, que para eso duerme con ella. Oye, mona, yo a Marimeche no le digo nada, que si no ya he bebido Oli, reina. ¿Qué quieres decir con que no le dices nada, Anita? Pues que no, que Dios dijo primos, no hermanos. Pues mira que te digo, primo, yo con Marimeche, ¿qué te parece, Pero eres muy egoísta, mucho. Oye, guapa, si yo soy egoísta, tú eres una hipócrita, ¿entiendes? I'm not hypocrite, Anita! I'm not hypocrite, and I can't stand you tell me that! It's not so at all! And I'm going to tell you something, Anita, for the last time in my whole life. Do not ever ask me anything else. I'm not going to do anything. A mi no parlis en anglès, que no entenc res. Vols reviscolat? Saben què passa? Que aquesta que s'ha anat és estrangera. Amb això està tot dit, no fa falta que diguis res més. Mare de Déu, de fora vingueren i de casa ens tragueren, que diuen. Aquesta treballava a l'escala. Saben el que passa? Que quan es va incendiar, perquè van tirar allò del còctel Molotov, va venir per aquí. Però si no, aquí no seria. Pues mira, si yo contara, mira, el primer día que nos vino, nos llegó la tía con unos humos que aquello era, pues mira, tenía que ser del incendio, porque ni cantar ni bailar. Oye, ¿y la habéis visto el tipo? Ahora está adelgazado, antes no le cabía nada, Mare de Déu, si és una quiero i no puedo. I a més té un defecte que jo no puc suportar de la gent. La gent que és agarrapada, tacanyada, no la suporto. I quan anem a un restaurant, a dinar o a sopar, allò que ve el camarer a prendre nota, no? Sempre salta l'estrangera i diu «Ay, yo no quiero tomar nada porque estoy un poquito desganada». Poquito desganada. Agafa la primera forquilla que troba i comença «Ay, Anita, déjame provar un poquito cecito. Ay, un poquito cachafita». Pues escolti'm, amb la pel·lícula es posa com una vaca burra, I quan arriba a l'hora de pagar diu «Ah, no, yo no pago nada porque yo solo he tomado agua sin gas, la malcutxina». I a més, aquesta té una malaltia de malalts, ho sabem tots aquí. Aquesta roba és critònoma, pobra. Jo l'he vist en Corte Inglesa. ¡Que no te enteras! Oye, que estos siguen de la fotogrossa, Qualsevol dia va i ens escriurà un diccionari! És tan tonta! I va dient que és una gran actriu, ella, Sí, amb aquesta veu de pito que té! Oye, parar un momento porque se van a pensar que somos nosotros igual de criticones que ellos. Això no ho diguis, home, que no és veritat. Criticons nosaltres mai, Elles sí que no paren, que estan tot el dia aquí, que allò, que això, que l'altre. Nosaltres som el milloret de la companyia. L'essència de l'espectacle, els bois. Hombre, somos los que aguantamos el peso en esta revista, Per què ho dius, això? Perquè aixequem a la vedet? Oye, no, ahora en serio, realmente somos de lo mejorcito de la revista, porque mira, a ella para verlas como las ven, no pensé que son así natural. 3 horas antes se tienen que venir. Tiene tela, Mira, nosotros, es que en serio, el vestuario, las plumas, nosotros nada de nada. Un tanga chiquitín, la pajarita y ya está. Oye, en serio, porque la pluma, natural. Bueno, escucha una cosa. Lo de la pluma natural lo dirás por tu padre, ¿verdad, guapísimo? no, que en esta compañía la pluma hay algunos que la han llevado toda la vida, eso salta a la vista. Bueno, ¿y qué? Pero hay otros que no la hemos tenido nunca, que la historia del bailarín mariconcilla sé yo como acá. Sandro, va, que Esta no te caerá. broma. Ay, Dios mío. Tranquilo, no os preocupéis que no está enfadado, que es muy buena persona. Lo que pasa es que a veces le da la vena machota y no hay que lo aguante. Pero mira, en serio. A mí trabajar en una compañía de revistas me enloquece. Porque te encuentras gente de lo más variopinta. Mírate a este, Alessandro. Yo digo una cosa, en España no hay entidad que se preste que no tengan saber un sudamericano. Aquí a este tenemos, mira. Pues si mira, hay un mariquito de poble, i un gitano, i un de seu. Y un ex seminarista. Toma, guapo. Hombre, això ni broma, Ja està bé, per què ho dius, això? Vaya, que todo el día estás tú. Vaya morro tú también, nena. ¡Ay! ¿Pero qué estáis haciendo todos aquí arrebujados? ¡Cosa! Si cuando yo cantaba no había casi nadie. ¿Dónde os habíais metido todos? ¡Madre mía de mi arma!
Chiquillo, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo termino de cantar, pues siempre me voy para el bar, ¿no? Y me tomo 5 o 6 carajillos, que a mí me sientan muy bien para la voz. Y estaba yo así, tomándome los carajillos, y han entrado los paletas. Y va y me dice Rondeña, dice, está toda la platea, toda llena de gente. Claro, yo no me lo quería creer, porque como cuando yo cantaba no había nadie. Que sí, que está lleno, Rondeña. Yo que no, joder, ¿cómo va a estar lleno? Oye, Rondeña, que sí, yo que no. Oye, ve, hija mía de mi alma, ¿te has fijado qué guapos son todos? Buenas. Si me los comería vivo. Madre mía, no hay ninguno feo. Ay, qué simpático, por Dios. Toma, nena. ¿Qué pasa, hija? Es que hay que doblar cortinas, cielo. ¿Cómo que hay que doblar las cortinas? Eso lo tienen que hacer las niñas del coro. Yo que sé dónde están las niñas del coro, lista. ¿Sabes dónde están las niñas del coro? En el bar, tomando cañas con los paletas. Pues fíjate tú. A ver, ¿de qué tenemos que estar nosotras aquí doblando las cortinas? Que vaya a pensar todo. Que van a pensar, Rondeña, doblando cortinas, Nieve, que te tiene que imponer. Anda. No veas que ahora salimos de aquí. Anda, que vas fina, Está mona. un poco. Anda. Fíjate tú. Madre mía de mi arma. Es que esto yo no lo entiendo como tú no te impones, hija. Madre santa, por Dios. Mira, Cusa. ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué me pasa? Venga, hija, que no Que se los trata. estoy viendo todos aquí sentados sin hacer nada. Que mira, eso me pasa, ¿sabes? Ay, Ronde, cielo. ¿Por qué no nos ayudáis todos a doblar las cortinas? Venga, todo el mundo a doblar cortinas. Que no Que hay eso lo hacemos entre todos en un plis-plas. Tráeme el micro, Juan. Tráeme el micro para acá, venga. Escucha, mira, niña. Escucha, ¿sabes una cosa? No hacen nada porque Y las cosas hay trabaja el que hombre. arreglarlas así. Tira. Mira, se han ofrecido eso voluntariamente para ayudarnos a doblar las cortinas. Venga, Qué bien. hala, a repartir cortinas, que todo el mundo tenga una cortina para cada fila. Escucha, mira, eso es muy fácil. Eso es como cuando los hombres ayudáis a vuestras mujeres en vuestra casa a doblar la mantelería y la sábana, que no la dejáis allí todo arrugada en un rincón. Pues lo mismo con las cortinas, las dobláis y ya está, ¿eh? Pero mira, Cusa, tú te callas. Mira, Cusa, sentados no las vais a poder doblar, ¿eh? Porque son muy largas. Tenéis que levantaros de pie. El que tenga una cortina, que se levante de pie. Venga, todo el mundo que tenga una cortina, levantadito de pie. Cusa, mira. Ay, madre mía de mi alma. Venga, todo el mundo. Cusa, mira, como cuando yo cantaba mi canción, vosotros muchos no estabais aquí, pues os voy a cantar si nos ayudáis a doblar las cortinas. Mira. Y le voy a pedir a mi compañero Martín que también cante para todos vosotros y vamos a organizar un festival que va a ser aquí una maravilla. Venga, todo el mundo a doblar. Chiquillo, trae a mi niña aquí para acá. Mira, muy bien, levantaros todos de pie, todo lo que tengáis cortina. Y la sacudí bien sacudida. Que no quede una miaja polvo. Que están muy sucias de las obras de aquí del cemento, de todo, de la porquería que hay por aquí. Venga, todas las cortinas bien sacudidas. Y luego la tensáis bien tensada, ¿eh? Bien tensadita la cortinita y la dobláis. Bien tensada para las arrugas. Mira, cosa, y si veis una cortina que tiene un bujero, la ponéis aparte y se la dais a las niñas que la vamos a surcir. Que siempre hacemos una selección, ¿eh? Venga, todas las cortinas dobladas. Mira, escucha, la canción que os voy a cantar ahora mismo para todos vosotros, que sois tan trabajadores, es una canción histórico-político-cultural. Aprieta bien. Porque mira, esto es la vía de la primera mujer, aprieta más, del bisabuelo del rey que tenemos ahora mismo en España, de Juan Carlos. El romance de la reina Mercedes para todos vosotros en mi versión especial. Usarla bien, os va a gustar. Cuidaba Sevilla en el parque de los Montpensier, ataviada de blanca mantilla, parecía una rosa de té. De Madrid con cistera y patilla llegó un real mozo muy cortesano, y a Mercedes besó en la mejilla, pues con los niños primos hermanos, y un idilio de amor, y empezó a sonreír, mientras cantan en tono menor, por la brisita del guardia civil. María de las Mercedes, no te
conmigo en sus redes y puedes estar un día jamás te cueste la vía María de las Mercedes. Escucha, que me prometió que iba a cantar para todo eso y nos han ayudado, que no lo has visto. No tenéis sensibilidad ni tenéis nada. Tú te casas. Venga. Una tarde de la primavera, Mercedita cambió de color y Alfonsito que estaba fuera fue y le dijo que tiene mi amor. Coño, dejó la cortina que eres fuera, esto para arriba. Te fui apagando la soberana y la rosa que había en su carita se le volvieron que te lleva Armiriñaque de porcelana y Mercedes murió empezando a vivir y en la plaza de Oriente hay dolor. María de las Mercedes, mi rosa más sevillana, ¿por qué te vas de mis redes de la noche a la mañana? De amores son mis heridas y de amores me engaña. ¿Te quieres callar que eres tan harto como animal? ¡Para la música, por favor! ¡Para la música! Me vaya a perdonar, pero no me puedo concentrar. Escucha, es que me he puesto muy nerviosa. Ay, madre mía, qué bueno soy esto. Madre mía, pero si esto no se puede aguantar. Pero si soy unos ángeles caídos del cielo, por Dios. Escucha, os voy a contar el argumento final de la canción. Mira, esto es que la princesita se muere, ¿no? Y claro, pues se ponen todos muy tristes y se van pues con las flores blancas, los crepones negros, la carrocilla, los caballos, toda la gente llorando muy triste, se van todos para allí, para la Plaza de Oriente. Y ya está. Martín, ven para acá, hijo. Ven para acá que les he prometido que vas a cantar para todo eso. A ver si contigo saldré mi camino me han dejado. Eso está hecho, trae para acá el micro, ya verás, hombre. Claro que sí, oye, si mi compañera Carmen Rondeña le ha prometido que yo voy a cantar una canción, eso está hecho, mira, ningún problema. Le voy a dedicar ese maravilloso tema de Antonio Molina que lleva por título Soy minero, hombre, para todos ustedes. Venga, tanto trabajar nos va a marnear, un poquito de alegría lo que hace falta aquí. Venga, niña, pon la música, ya verás que pronto se anima. Anda que no, qué cara de felicidad que ha puesto, Rondeña. Ponle ahí, venga, vámonos. ¿Qué quieres, Moncho? A ver, para la música un momento, niña. Que no ya, ¿Qué quieres? está Manolo afuera esperando las cosas pequeñas que... Oye, pues bajar las cosas pequeñas y dejan un ratito cachondeo a la Rondeña y a mí. No, hombre, no, que ya está bien de cachondeo. Escucha, mozo, ¿Qué? vamos a hacer una cadena. Con la cadera se pierde mucho tiempo, Quiero saber que estamos cuatro gatos. Mira, tranquilizar un momentito y déjate de cuatro gatos. Tranquilízate tú también, Rondeña. Hacerme caso, ya, por favor. Vamos a sacar una serie de colaboradores al pasillo para hacer una cadena como yo mando. Esto no vamos a acabar de trabajar aquí hasta jueves de santo. Venga, hombre, Pedro. Me vaya a poner nervioso. Sacar gente para colaborar en la cadenita, hombre. Claro que sí, venga, voluntario a colaborar y acabamos en un plis-plas, hombre. Venga, como los caracoles, y cuando sale uno salen todos. Venga, hombre, a animarse ahí, Pedro. Venga, mírala, la primera y a tomar ejemplo de la señora. Ya verás que pronto se animan. Rondeña, Rondeña, anima el cotarro. Y tú, niña, pon la música, hombre. Venga, hombre, claro que sí. Yala, ánimo ahí, venga. Venga, animarse por ahí atrás. Yo no maldigo mi suerte porque minero. Venga, hombre, que falta gente. Y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. No me da... Que no se quede nadie sentado, hombre, porque de orgullo me llena ser el mejor barrenero de toda Sierra Morena, de toda Sierra Morena. Bajo a la mina cantando porque sé que en él... Venga, rapidito, hombre. Mi madre queda rezando por el hijo que se va. Y cuando tengo una pena, lanzo al viento mi... Oye, cuidado con las macetas que hace mucho tiempo que la tenemos, ¿eh? Canta. Venga, no durmáis. Soy
minero y con caña, vino y ron me quito la pena. Soy barrenero porque a mí nadie me espanta y solo quiero el sonido de... Desde luego da gusto trabajar con los catalanes. una taranta. Dale al marro para cantar mientras Gardiño que al compás. Oye, que no se coman las galletas que nos tienen que durar hasta Santiago. Vaya tela que ha salido a ayudar. Además, quiero repetir al mundo entero. Yo soy minero. Bueno, muchísimas gracias porque la habéis hecho estupendamente, de verdad, ¿eh? Soy unos colaboradores fantásticos. Muchísimas gracias. ¿Alguno podía venir con nosotros a Santiago, ¡Martín! ¿Qué quieres? ¡Cállate ya, hombre! Callar un momentito que no escucho al chaval, dime. Que voy a por los bocatas aprovechando el lazo. Venga, que Oye, si no, no van a pidiendo hacer los nada. bocadillos que apunte esto, hombre. Dime. Venga. Yo también doy truita a esto. Oye, Héctor, uno de membrillo con poco pan. Una francesa de 2 ous. Oye, gritad por ahí dentro que después la gente se queda sin cena, va. Escolta, Héctor, Què? que a mi fa vergonya. Què? Home, fa vergonya que estem aquí tots vinga a demanar i que estiguin aquí mirant. Oye, espérate un momento, guapa, que esta gente ya habrá cenado en su casa. Cariño, Escolta, no te Héctor, per líes. l'amor de Déu, per educació es pregunta si em volen o no. Això és el que m'han ensenyat a casa meva tota la vida. Pues coge y te lo llevas a casa, reina. No, A en mí mi que me casa no cuentas. queben todos, el que passa que el que no es pot fer és estar aquí sententica. Què? Anem 3 bocadillos para mi, hombre. Ya la he liado. Dame, me cuenta, hombre. Oye, espérate un momento, guapa, espérate. Mira, que tú a mí no me vas a dejar por tacaño, que a mí va a quedar esto por... Mira, ¿sabes qué te digo? Que bocadillos para todos, venga. Que pida todo el mundo bocadillos, ya que nos liamos, pues venga, ya nos liamos todos. Manda que... Va. Escucharme. Dejaros de folclore y de tontería y vamos por faena, que si no esto va a ser una locura. A ver, escuchen, no, si ya ves, a mí qué me importa, ya veremos quién los paga. Ya ves, hombre, va a quedar por mí, ahora me va a dejar a mí esta niña en evidencia. Mira, que sabes que os digo, que yo, mira, os digo lo que tienen en el bar y ya lo vamos haciendo, va. Escuchadme un momento y dejaros de cachondeo, que si no esto va a tirarnos aquí media hora, va. Vamos a ello. A ver, tiene jamón serrano, queso de bola, tortilla, eso sí, la tortilla es de 2 huevos, ¿eh? Una locura, de verdad. No es lo que pido yo siempre. ¿Qué te pasa a ti ahora? Serrano, anda, vete a la sierra por los serranos, guapo. Aquí de serrano no hay nada. De mortadela no queda, cariño. Venga, esperaros que os diga lo que hay, ¿no, guapo? Si empezamos a decir las gracias ya, pues vamos a acabar aquí a las tantas, cariño. Venga, chorizo, aquí el único chorizo que hay eres tú, guapo. Venga, vamos a ver. También hay musclus, que son, bueno, de lata, riquísimos. Y miembrillo, ¿de acuerdo? Pues venga, va. A ver, catalana, que la quieres o no te importa el idioma que hable. Te la tendrás que comer entera por esto, no me la dejan cortar la rodaja, guapo. Venga, vamos al lío, porque entonces nos vamos a desmadrar y esto va a acabar como, ya me entiendes. A ver, vamos ahí. Mira, para hacer las comandas lo mejor que podemos hacer, a ver. Mira, escuchadme un momento. Yo voy a decir, sí, callaros, yo voy a decir la especialidad. 1, 2 y 3, vosotros acto seguido me levantáis el miembro, ¿de acuerdo? Pero ligerito, porque si no nos vamos a tirar aquí toda la... ¡Estoy loco, chiquito! Solo faltaba... Oye, que no, que quiero decir el brazo derecho, nenes, que si no las mujeres me iban a rascar bolas, ya me entiendes. ¡No sé eso! Bueno, vamos a los asuntos que es lo que interesa, a ver, dejémonos marranar. Venga, vamos ahí, jamón serrano, 1 de 3 jamón serrano, arriba los brazos los jamones, venga ahí. Vaya, hay hambrecilla, guapo, mira. Míralo. A ver, ¿qué pensáis? ¿Que llevo foto fini o qué? Va, levantarme los bracitos, hombre. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 111, 14, 16, 118, vaya locura. Las señoras te vamos... El tomate te lo pones tú, guapo. Hombre, encima, te dan aquí, te vamos a traer hasta el café y el puro, ¿no te fastidia? Venga, vamos al... A ver, queso de bola, 1 y 3, queso de bola, arriba los quesos de bola. A ver... 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 34, 52. Vaya locura también. Anda, que se va a quedar muerta la derba. A ver, vamos a la tortilla. 1 y 3, tortilla, arriba la tortilla. Venga, esa tortilla. A ver, no me repitáis, guapo. No me repitáis. No, yo no. Tú, guapo. Tú, así estás que tienes a los dos de al lado que los echas de la silla. Cariño, tanto bocadillo. Venga, vamos, no me hagáis cabrear. Venga, a ver los de atrás. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 22, 24, 26, 28. A ver, los músculos, 1 y 3 músculos, arriba los músculos. A ver estos músculos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 26. Venga, y vamos al miembrillo. 1, 2 y 3, miembrillo, arriba los miembrillos.
Venga, 2, 4, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 22, 24, 26, 32. ¿Algún miembrillo más antes de que me vayan? ¿Ves como siempre hay alguno que se cuelga? Que la tía de Rondenya! Rondenya! Me cago en l'ou. Rondenya! Vine aquí a treure't el mirinyaque de seguida, no ho siguis marrant, eh? No n'hi han d'allà ni res, vine aquí a treure't el mirinyaque! Cotxina, que allò em cagues, deixes la merda si se'n fas parlar poca solta! Vine aquí! No grites, grosera! Què vol dir no grites, grossera? Home, em sap greu cridar perquè esteu vosaltres aquí, però és que si no... Escolta'm, estic fins aquí dalt, ja n'estic ben farta, tu. Jo m'ocupo del vestuari i no em fa res ocupar-me del vestuari. Ho faig bonament, s'ha de fer, es fa i ja està. Bueno, l'Agustina també m'ajuda, però és com si no hi fos. I escolta, en sèrio, estic farta de dir-los la importància del vestuari en una revista, tu. Em sembla que això és una cosa que es comprèn. Escolta, mira el que els hi dic, perquè ho entenguin clar. Els hi dic, què és la revista? La revista és luces, plumes, lentejuelas i què més? Vestuario de color, codony, que això no anem pas despullats aquí. Ospa, bona fila faríem, oi, Agustina? Ah, que hi fem. Escolta, que portem un vestuari a la revista preciosa, eh? De segona mà, però boníssim, eh? Maco, de debò, sí. Escolta, podríem fer allò de los 100 años de la revista espanyola. Oye, Asunción, a ver si me hacéis el favor de coserme esto, que me da vergüenza salir a cantar ya. Vergüenza te la daría si la tuvieras, la vergüenza, gorrino. ¿Qué no te pasa, Agustina, eh? Pero Martín, si parece que baile zapateado encima de esta blusa en lugar de cantar flamenco. Y no sabes que existe una cosa que se llama desodorante, nena, olora quin tu fill que fa això, home. No sap res, Agustina. Cusi-ho i no en parlem més. Els hi vull ensenyar aquest. Veieu allò que us deia de la segona mà? Ah, sí. Li vam comprar amb un gitano per 4 rals. I mira que és preciós. Home, me'l poso jo per el meu número de les violetes. No sé si m'heu vist i quedo boníssima, tu. I sabeu de quin va dir que era? Em va fer molta gràcia. Em va dir que era de la Puesta de Largo de la Natàlia Figuerola. Ho va dir. No sé. Escolta, jo tampoc m'ho creia, eh? I li vaig dir, vol dir? I diu, palabra de gitano, i es va posar així, dic, què? Deu ser veritat, doncs, home. Asunción, i aquestes batones que m'han dit... Aquestes són les meves favorites, aquestes. Saps què passa? Que nosaltres som unes fanàtiques del vestuari. És normal. Són les coses que repasses, els hi poses un botonet, la moreta, tot això, els hi agafes aquell Agustina, perquè vegin l'efecte, s'ha de veure posat, això, que és la pareja. Però escolta, ja es veu que això és per una persona més alta, dona, que no veus. Jo pots comptar. Bueno, és igual, jo... Ja havia sigut més alteta jo abans, eh? Sí, hombre, i tant, però amb l'edat ja se sap, tot s'encongeix. Però mireu el que afavoreixen, Que és preciós, això. Sí, jo el ser moreneta, el blau cel, sempre m'ha estat molt bé. I és llàstima que no veieu el tejido, perquè, nena, t'ho explico una tu, després tu ho expliques allà al darrere, eh? Mira, veus quines perletes més bufo, que és bonic, nena, això? I aquest bordadet així en fil d'ora, tu aquest roseta també t'estaria... Mira, i tot això forrat de raso, eh? I el vuelo que tenen per aquí al darrere, què? Doncs sabeu de qui eren aquest parell de batones? No ho saben pas. D'aquelles dues que cantaven, de les greques. Hombre, amb això cantaven allò de te estoy llamando locamente. Me cago en l'ou que plourà. Hacer el favor de no poner este vestido en el fondo del baúl. ¿Por qué, nena? Porque cada día tiene menos lentejuelas. Ai, demana-ho bé, per y así no sale. Pues mira, si no sales tot això que tindrem de guanyat, home. Que em va dir el Sants al revés, aquesta. Mira, escolta, que veieu aquesta cassoleta? La veieu? Segur que d'allà al final no la veuen perquè mira que és racatapatitona, eh? Doncs aquesta que se n'ha anat no l'omple ni les 3/4 parts. I ve aquí amb el pipipi, ja la coneixem, aquesta. Mira, aquest us el vull ensenyar només perquè veieu que el tenim nosaltres. Perquè aquest ja el coneixeu, eh? Aquest, hosti, va sortir totes les revistes, eh? L'Hola, lectures, el 10 minutos, de totes. Hasta el pronto el vaig veure jo. Poder sí, jo no. No? Que no llegiu vosaltres o què? On di menoi, del que sogui, home! Home! Ja es veu que és del que sogui, això, valga'm Déu. Escolta, se'l va fer per una festa de carnaval allà baix a un conyet. A Puerto Banús, allà on hi ha els barcos, allà. Se'l va fer i... Però es veu que ja anava mal dades perquè acabada la festa... Vaig a portar això a la furgoneta. Acabada la festa de carnaval, me cago en l'ou, ja se la va haver de vendre. Bueno, es va vendre això i es va vendre tot un ja altre de coses que feia por, Ja et podries tapar una miqueta, ja! Agustina, per què diu que es tapi si és una descarada, home? Aquí tots els cantis al baile, carai. Doncs es va vendre això, es va vendre les polaines, el gorro, les aixetes d'or del vàter del barco, es va vendre una caixa d'aquestes de fusta de pels puros, es va vendre quantitat de coses, eh? I nosaltres, bueno, jo vaig deixar allò... No és ni exòtica, ni brasilenya, ni res de res, aquesta, eh? Aquesta de Sant Joan de les Abadesses. Ella ho diu. Mira, Vaja.
I llavors doncs això de les recetes vam estar a punt. Però saps què passa? Que el mes que eren dos. I per més que allò que estava bé de preu, jo vaig dir, senyor Casogui, ¿dónde coño quiere que vayamos con los tripos de oro? Perquè nosaltres... Almenys gasta unes 150 d'aquí. 160 de cassola gasta, és una cosa fora... No vaig tan desencaminada, no. I doncs llavors, això sí, de seguida que li vaig veure vaig dir, senyor Casogui, vamos a hacer feria, perquè això m'agrada, saps? Era una cosa d'aquelles que el noi que tenia que feia el boi, que feia un número de moro i així, doncs feia una cosa que no em semblava prou rica. I això de seguida em va agradar. Que té, mira, quines canyetes. El que passa que també és veritat que el Casogui abans d'estar a la presó estava més gordo. Algú més encara no has fotut res. Sí, mira, allà dins hi ha uns botonets per repassar. No, algú per portar la furgoneta. Ah, ja m'estranyava a mi, espera. Doncs això, li vaig estrènyer un parell o 30 centímetres de cada cantó i li va quedar boníssim. I llavors una altra cosa que també li vaig comprar, que em va agradar molt també de seguida que ho vaig veure, va ser el gorro, saps? El gorro de conjunto, que va dir ella, em va fer gràcia, això, diu, coja el gorro de conjunto. I llavors doncs li vaig comprar, que estava tot, aquest cantó tot brodat, tupit, però tupit de lentejueles. Agafa això, home. Au, guarda-ho. I ves en compte que portes excesso de peso, ara. Però aquí, aquest cantó baixava la pedra. Saps aquesta pedra? Mira, és que escolta'm, això és una esmeralda de veritat, Que escolta'm, el Casogui no es moca massa amb mitja màniga, El Casogui té calarons llargs, I llavors, doncs, això, aquesta tenia l'esmeralda, no? I el tio va, i aquí li bota un rubí. Això sortia a l'esquerra. A veure si ens aclarim, per l'amor de Déu. Mira, Paulina, agafa la paella, guarda-la allà al darrere, guarda tu darrere de la paella, i tu calla d'una vegada, Assumpció, que m'esteu tornant boja entre una i l'altra, home. Per què m'ho diu que calli? Home, perquè és que no veus que no t'escolta ningú, tonta. Estan tots amb el cap girat cap allà enrere. Mira aquell de la camisa blava, guapo, gira el cap que t'agafarà un tirón aquí, t'agafarà tortit, mira. I aquell altre calvet d'allà, mira com li brilla la bava aixuga, et babau. Escolta, us agrada, que sí, la trobeu allò petxugona, allò que dius, noi, tia buena, que dius, noi, que està bonota i dona presència, que dius, noi. De bon any. Doncs ara us diré una cosa. És un home! Toma! Hombre! I és que sembleu tontos, home, ja es veu que està operada, valga'm Déu. Mira, és com si jo m'omplís tot això amb silicrona d'aquesta, no sé com se diu, seria igual que ella. Encara seria més bona vostè. Escolta'm, es veu que li van posar 3 quilos a cada cantó i l'hospital es va quedar sense existències. Va plegar. Sí, no va poder operar mai més, es va quedar... Perquè es veu que és molt difícil de trobar això de la silicrona. No és fàcil de trobar. Sembla el 29, que circulació. Hola. Mira, cap aquí, a què saludes tant si no coneixes a ningú, home? Home, però ja que estan aquí... Sí, escolta una cosa, mira, que aquests senyors, Paulina, han dit que els agradaria molt sentir-te cantar un bocinet d'una cançoneta d'aquelles que tu fas també. Ara? Sí, ara sí, perquè suposo que demà seran fora, aquests senyors, oi? Ei, jo me n'aniré quan me n'hagi d'anar. No. Bueno, si ho han demanat ells, jo encantada, no? Sí, ho han demanat, sí, va. És que avui tinc una mica de carraspera. Ai, a mi igual, home, va, vinga. Pansa mal. Bueno, va, cantaré un trosset d'una. Va. Sabes que ya no habrá primavera. Ai, que bé, no? Sí. És que en pensava que havien assassinat. Com que veia que reien. No, reien perquè et troben molt simpàtic. Mira, t'aplaudeixen. Va, una miqueta més, una miqueta. Si tú no estás aquí, violetero. No bonic, De vegades em surt millor, però ja dic que tenia una mica de... Escolta, què us deia jo? Un camionero! Això és el que és aquest. Vaya pachorra que tens, Lidia, ¿Todavía estáis todos aquí? ¡Caramba! ¿Os gusta ver cómo trabajan, También. Estáis muy bien acompañadas. ¡Uy! ¡Pero qué adelantado que lo tenéis todo! Esto es fantástico. Se ve que vosotros las habéis animado, porque normalmente son muy lentas. Oye, no, es verdad. Oye, una cosa, no hagáis caso de la pelea que ha habido antes por aquí, por el pasillo, conmigo y con Eduardo, Es que él se pone muy nervioso, o sea, le ocurren estas cosas, pero luego se le pasa y ya está. Lo que sí tengo yo, ¿no? Como podéis suponer todos, es que no pienso jugarme el sitio que yo ocupo en esta profesión así en un momento, porque mira, porque al señor le pasé por la cabeza, ¿no? Porque a mí, claro, a mí llegar donde estoy me ha costado muchos años de esfuerzos, Muchísimos. Oye, llegar a ser un mito es muy difícil, Estoy segura que no habéis visto ningún mito jovencito. Fijaros bien que todos son gente ya madura,
Mira, Elizabeth Taylor, por ejemplo, ahí la tenéis. John Collins, Sara Montiel, Lola Flores, Brigitte Bardot, la francesa, y yo también, Ja n'hi ha prou de fer el ridícul, arregla les plumes i fes alguna coseta de profit. Esto sí que es una maravilla, mira. Las plumas son el Santa Santorum de una revista. ¿A qué diu que són? El Santa Santorum, Agustina. Es que una revista sin plumas no tendría ninguna gracia, claro. Porque fijaros que además del color, pues son etéreas, son sensuales, poètiques, són tantes i tantes coses, les plumes. Ja n'hi ha prou de dir bestiesa, reina, ja n'hi ha prou, Si està dit amb una paraula el que són les plumes. Mira, les plumes són l'alegria de la revista i ja està, no cal tant Santorum. Bueno, però si és lo que Mira estoy un momentet, diciendo, una Agustina. cosa, No, ei, escolta, que ja sé que no em combinen els colors, ja ho sé. Però escolta, que m'ha canviat la fisonomia de la cara quan me les he posat. Que sí? Se'm veu com més alegroia, Doncs mira, això és una mala comparació, que no és el mateix, Però és el que passa amb els ocellets del bosc. Perquè jo, de vegades, allò que pensant, dius, qui els hi deu haver ensenyat en aquestes bestioletes a saltironar de branquilló en branquilló amb aquella alegria que ho fan? Ningú! Són les plumes i els pauets ja se'ls hi van sols. Hi ha una altra cosa important, Hi ha una altra cosa important. L'elegància de la pluma. Tant. Què me'n dieu del pavo real? No, mira, es que aquella cosa... La pluma es el toque ideal para cualquier cosa. No, fijaros, un sombrero no es igual con plumas que sin plumas. Es mucho más elegante con plumas. Y si no, mira, la Guardia Urbana mismo de aquí de Barcelona cuando van de gala, que llevan aquellas plumas, a ver si no están mucho mejor. Y una cosa que yo siempre he pensado es que las infantas estarían mucho más monas si llevaran plumas en el sombrero. En Europa la realeza, la nobleza, lleva plumas casi siempre. Amb això sí que estic d'acord. Bueno, a Europa no ho sé, però a l'estranger sí que m'hi he fixat jo. Que sí, mira, per exemple, allà a Anglaterra, sense anar més lluny, allà on hi ha els inglesos, diguéssim, sempre que surten retratats als periòdicos aquests, sempre porten plumes. Els mandamassos, sobretot. Mira, la reina madre, la Lady Di, la Ferguson, totes aquestes. Hasta vegades el príncipe Carlos, quan es posa allò, aquella fandilleta de tirolets, es posa una plometa aquí al sombrero de fieltro. És que hi ha el malentès que això de la pluma és una cosa només per les dones i això és una mentida. L'home també la porta la pluma i no fotem, I no faig ni res, Assumpció. Mira, l'home la pluma l'ha portada, la porta i la portarà. És una cosa que ve d'antigu, ja diguéssim. Feu servir una mica la mollera, a veure, penseu una mica. Els índios, què? Cara cortada, toro sentado, cabello de ángel, con més jefe de tribu, més plumes porten. Ah, mira, eso sí que es verdad, Agustina, claro que sí. Cuanto más jefe de tribu, más plumas, claro. Es por esto que la super vedette, que es la máxima figura que siempre hay en una compañía de revista, pues es la que más plumas lleva. És la que fa més l'índio, diguem. Escolta, no t'enfadis, Lídia, però de vegades m'agafen ganes de riure pensant el que series tu sense pluma, res. Semblaria, saps aquelles gallines que hi ha penjades d'un ganxo allà a les polleries, així? Però si tothom s'ha volgut posar les plumes encara que hagi sigut un cop a la vida, això és ben veritat, Perquè, escolta'm, feu pressió, baixeu-les al camió, mica, al camió ràpid. Són una cosa molt preciosa, que no pesa, jo de petita mare de Déu. Sí, de petita m'arriba de dir que puc posar les plumes amb tot el boca. Déjala bien en el camión, que si no luego se rompe. Deixeu-los i posar les plumes, tu! Deixeu-los i posar una mica de pluma. Poseu les plumes, veureu que guapos que esteu i tota la visita un centre. Sí, senyor, una mica així, quasi... Ui, que li han caigut. Que guapa. Posa-li, que està guapíssima. Aquí, que s'hi agafi bé, la panxa. Ui, que guapes, mare de Déu, si són com fotos, sembla que són i què? Palpitar el corazón, bailarinas en la pista para alegrarles la vida y ofrecerles como solución
Vinga, cap allà, vinga. Va. Vinga, cap allà, vinga, va. Passa cap allà ràpid, vinga, va, ja està bé, eh? Ja està bé, vinga, cap allà, home, pallasso. Pallasso, maleducat? Vull dir que és una maleducada. Corollers, va, vinga, va, passi cap avall, home. Què passa? Sois bons cabals, vostè, no li fa vergonya una mare de família? Gamberros, que sou gamberrots? Gamberra és vostè. Una mare de família fent el ridícul d'aquesta manera. Gamberra, ja podeu pitar ja, gamberros. Estirat, Té raó, perquè jo us he dit que belluguéssiu una mica, no aquesta disbauxa, home. Carai, us donen un ditet i us agafeu tot el braç, valga'm Déu. Hosti, tu, que és veritat que són totes molt cares, aquestes plomes, Aquestes grogues que heu vist són de marabú autèntic, caríssim. El que passa que a nosaltres també és veritat que no ens han costat gaires diners. Per aquesta història que ja no sé si ho sabeu, de que en el de l'escenari porta mala sort anar de groc. Però com que a nosaltres no ens importa. Total, saps per què? Això perquè un estranger es va morir fa molts anys vestit de groc a dalt de l'escenari, ja em diràs tu. Tant de bo se'n morís un cada dia de diferent color, que tindrien plomes ben barates de tots colors. Ai, Déu em perdó. Ells són modes. Hi ha una altra moda amb això del teatre molt divertida, que es diuen molta merda per desitjar-se bona sort. Fixa't tu, en lloc de dir que vagi bé, es diuen molta merda, tu. Jo m'hi pego, com si Tiene el favor de buscar a ver si tiene un Alka-Seltzer para la rondiña que está la pobre un poco. Està borratxa, ja ho pots dir ben clar. Està borratxa i no sé què. Ya no puedo más, mono. Te voy a partir la mano. Ya no soporto que me cojas mis pestañas postizas. No, home, jo no tinc per res, que aquestes són meves, A mi no m'acusis tota la gent que s'espera. Espera aquí la cara, home! No que Moncho, cariño, ven aquí. Perdona lo que es una magdalena, Moncho. Però què feu aquí? És que abans, quan s'ha acabat la funció i s'han obert les cortines, us he vist, no? I dic, hòstia, però què fa la gent aquí? No us espanteu, per les baralles? Ja són fan cada dia. Sempre s'estan esbarallant i després no passa res. Després són tan amics, sí. Jo també m'esbarallo de vegades, sí. Bueno, a mi m'arrenyen, sí. Sí, i aquest dematí la meva mama m'ha fotut una bronca. Mira. M'ha dit ella jo i s'ha enfadat, però ara ja està, ara ja no passa res. No, si ella sempre m'ho diu, no? Me diu, per exemple, un matrimoni, si no se discuteixen, si no s'esbarallen, no són feliços. I deu ser veritat, perquè els meus pares són ben feliços, sí. I jo també, sobretot avui, perquè no havia estat mai així, en público. I això que jo fa molts anys, que estic aquí, perquè jo he nascut aquí. Bueno, aquí no, a Toledo, perquè estàvem de gira, no? Vull dir que, com que els meus pares treballen aquí al Teatro Cubano, doncs jo he nascut aquí. I jo m'he dit Pilarín, sí. I a mi m'agradaria ser artista, no? I en sé de ser artista. El que passa és que diuen que per ser artista aquí s'ha de ser gran. Dic, pues bueno, pues ja m'esperaré, però... Sí, és veritat? Sí. Fent el que fan les bailarines i les vedettes aquí? Si això ho pots fer qui sigui. Sí, tu t'hi fixes, ho fas igual i ja està. Jo ho sé fer. Sí, és que és molt fàcil. Mira, jo m'he fixat com fan un ball que se diu que viene el coco. Mira com ho fan, ja veuràs què fan. Mira, aquesta pota la posen tiesa, no la mouen. Llavors aquesta pota se'n va cap endavant i quan aquesta pota se'n va cap endavant, les mans se'n van cap enrere. Donen una volta cap allà i tornen a vindre cap aquí. I ara mira amb la música com queda, Con el coco de pequeña me asustaba y a su nombre yo llegué a tomar pavor. Si decía que venía, sollozaba y cerraba brazos en mi balcón.
jo la segona intenció de la revista, que cerrar el balcón Mira, aquesta és la Gunila. I és la gosseta de la supervedet. I la cuido jo. I llavors me dona propines i me regala roba. I les mitges de rejilla, que amb ella sempre se li trenquen per aquí. Però com a mi no se'n veu, me les poso. Mira, a veure. Es diu Gunila, però no és una gosseta. És un gos, que jo semblo tota, però no ho soc. A veure, si no, què és això? Ja fa un pito com una catedral. El que passa que com que se va posar de moda la Pipín, ella venia que fa igual. Què fas aquí, calla les rates? Ja li agraden. Que els he dit alguna inconveniència o alguna cosa, no? On estan aquí estos pesados? Tira, tira, Aquesta és tira. la meva mama. Nosaltres ja marxem perquè anem en 600. Tira, hombre, sí, tira. I aquest és el meu papa. Por aquí, hombre. Vamos ahí. Venga, va, Camila, guapa. Oye, mira, escuchadme un momentito. Es un momento de silencio. Mira, que resulta que, bueno, la señora del bar se me ha quedado muerta y que no hay pan para todos, ¿eh? Lo siento en el alma y en el corazón, pero bueno, esto no sería nada comparado que, bueno, tampoco había nada de lo que habéis pedido, cariño. Solo tenía mortadela. Lo siento en el alma y en el corazón. Mira, yo he hecho lo imposible y he dicho, ¿sabes qué? Haz los bocadillos que puedas y haz los de mortadela, aunque sea que, bueno, yo ya me he comprometido con la gente a hacer algo y tampoco vamos a estar aquí sin poderle dar nada. Hombre, que el que va a quedar mal ahora soy yo, que ya me he encargado aquí bocadillos para todo y ahora no le llevo nada y que se van a pensar, vaya comedia tienes, guapo. A mí no me diga eso, A mí no me diga eso. Nena, tu aniràs detrás, Espera un momento que no abro. Ah, vinga, que fa fresc. Ponte el jersey. Ja voy. Ese coche no tiene calefacción. Pasa. Ponte el cinturón. Pasa, posa la maleta per... Ah, això. Agustina, no corran, No, si ja ho he dit. Oiga, que el entoldado está instalado allí en la Plaza del Obradoiro. Santiago, Vale, yo. Venga, yo. Rápido, sí, allí nos veremos. Oye, ya podéis empezar, va. Aquests nois es nota que són nòvios, que són perfectes. Dóna-li el teu home, nena. Hola, reina. Hola. Tu què eres, Marimerce, que no tinc cap? Estava trucant a Assumpciona. La leche, ese lo come. Oye, perdonad un momento. Oye, perdonad que nos estemos riendo de esta manera tan descarada, pero es que realmente estáis graciosísimos de estar aquí comiendo mortadela, guapo. Si llegan a ser los bocadillos de jamón de jabugo, os ponéis como moto, Pues a mi m'encanta això perquè em recorda la nit de Fidany. Oye, bueno, ahora fuera cachondeo, un momento. No vayáis a pensar que nosotros siempre estamos así dándole al bocadillo, guapo. Ni mucho menos. Nosotros también comemos nuestra cosa calentita. No, lo digo por esta mala fama que tenemos de que pasamos hambre. ¿De dónde ha salido eso? Eso del hambre, un San Benito que nos han colgado, hombre. Si es igual que la historia de que estamos todos los días tirados por la carretera. Oye, que nosotros no vamos tirados por la carretera, que vamos en furgoneta, vamos. O como aquello otro que si pasamos frío, si pasamos calor. Pues sí, en invierno pasamos frío y en verano pasamos calor como todo el mundo. Vaja. Me cago en Déu! Més m'estimo passar calor aquí que no pas allà a casa fregant el cul dels nets, que sempre me'ls fan fregar quan hi vaig a l'estima-tu. És veritat, em truca la meva filla i em diu que ja sóc massa gran per anar per aquells molls de Déu, que m'haig de retirar. I dic, botifarra, nena, que no em penso per retirar. No? Mira, molt ben fet, Assumpción, perquè precisament els que més viatgen són els jubilats, o no? I tant. Aquesta fama, us ho dic en sèrio, ens l'han fotuda els intel·lectuals. Qui són els intel·lectuals? Ay, mira, Nietzsche, per una vegada a la vida el ser tan tonto t'ha anat estupendament. No, mira, lo que ocurre, ¿sabéis? Es que a los intelectuales siempre les ha gustado exagerar las cosas
y nos pintan muy míseros y muy desgraciados. Pero eso todo el mundo sabe que no es verdad. Pero si ser artista es una cosa maravillosa, ¿no? Home, ser artista és una professió digníssima, perquè jo us dic una cosa. Jo abans era pollera i mirin la veritat, no senyora. Estava molt ben renumerada. El que passa que un bon dia em va arribar la inspiració. Sí, pero vamos a ver, no nos vayamos a confundir de tercio, que no todas las polleras van a ser artistas. Hombre, para ser artista hay que nacer y punto. Esto es un don y hay que nacer con don. Bueno, estamos con los dones y las tonterías, guapa. Hombre, claro que hay que nacer con un don y con un arte, pero si después no lo cultivas con un estudio ya me explicarás tú. No, hombre, mira, os lo digo porque yo, por ejemplo, he estado 3 años estudiando en el Instituto de Teatro de Barcelona, que quiero Tres tener anys una estudiant has profesionalidad. passat tu per ser artista, eh? Sí, cariño, bien bueno. No havia sentit a dir mai que havia d'estudiar per ser artista. Vamos a ver, ¿a ti qué te han enseñado para subirte acá en el escenario? A ver, que yo me entere. Mira, te lo voy a decir. Lo más importante eran los métodos interpretativos, guapo. Mira, Stanislavski, Grotowski, La Cuarta Pared. Oye, un momento, ¿qué método también tengo yo? Y no es ni Stanislavski, ni Moleski, ni La Cuarta Tochana, ¿eh? Vaya huevo. Yo tengo un método nacional que es el método Antonio Molina. Y se ha acabado. Sí, sí. Oye, no. A mí desde chiquitito siempre me ha gustado Antonio Molina. Y tengo en mi casa todos los discos. Y de tanto escucharlo y luego cantarlo, ha nacido un artista Martín España, hombre. Va a sentir ¿qué pasa? Vamos a la furgoneta, no cal passar per allí, home, per favor, que està la furgoneta allà esperant. Marxeu a la furgoneta petita, Tallita, vinga. Tu també a la furgoneta petita. No desperteu a la rondella que està marejada. Está dormint a la furgoneta. Eduardo. ¿Qué pasa? Que nos falta el toldo. Oye, el toldo y las sillas te he dicho antes que iban en la otra furgoneta. Vale. Y rápido, Juanito. Venga, que no llegamos. Vamos, hombre. tirando. ¡Qué margarita tan preciosa! ¿De quién es esa, Lidia? Ay, pues no lo sé. A ver, uy, cómo pesa. Mira que me mandan siempre ramos, pero es que este es precioso. Ay, pues no pone el nombre Asunción. ¿Qué vos sí que es un anónimo? No pone el nombre, no sé. Pero si es que no puedo con él casi. ¡Uy, qué maravilla! Pero qué gusto en combinar los colores. ¡Qué cosa tan bonita! ¿Quién me lo ha mandado? ¡Ay, madre mía! Por favor, que hayas tú, que lo digas y me hace mucha ilusión saberlo, ¿eh? ¿Quién lo ha mandado? Si és un anònim, Lídia, no t'ho diran, dona. Sí, tiene que ser alguien de aquí porque pone un admirador del Teatro Victoria. No, si esto enseguida lo sabré porque con la carita esto se nota rápido, ¿eh? Uy, la experiencia que yo tengo en estas cosas. ¡Ay, madre mía de mi alma! ¡Míralo! Rascándose el pie para disimular. A ver, ven, levántate. ¡Ay, qué guapo! Ven para acá que te vean todos bien. ¡Oh, qué joven y qué guapo! Oye, ¿cuántos años tienes? ¿18? ¿Más? No puede ser. 18, 19 más no, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? ¿Kim? ¡Ay, madre mía! Se llama Kim. Tiene un dientecito travieso, uno hundido y el otro salido. ¡Ay, el Kim! ¿Me dejas que te dé un beso? ¡Ay, por Dios! ¡Uy, qué alto! Uy. Gracias, Kim. Mira cómo ríe, por Dios. Oye, ¿te importa que lea la dedicatoria delante de todos? Es que creo que me ha puesto cosas muy bonitas, ¿eh? Lo voy a leer un poco alto para que lo oigáis. Ay, Kim. Para Lidia Clavel, el clavel reventón, más reventón que quisiera poner en mi jarrón. ¡Ay, Escolta'm, Quimet, podries estar aquí dalt fent teatre, tu, eh? Quina comèdia que li ha fotut! Se les envia ella, tonto! Home! És veritat, se les compra i se les fa portar. Oi, avui li han costat colarets, que escolta, em fa goig aquest ram, Ai, senyor, mira que cada dia tu, nosaltres, això fa temps que dura, cada dia un ram, nosaltres estàvem estranyats, perquè la veritat tampoc n'hi ha per tant, les coses ja on siguin. Fins al dia que va venir el de la floristeria a cobrar. Ens vam quedar morts. Ai, senyor. Això sí, nosaltres... De il·lusió també se vive, no? Ves, ella té la il·lusió del ram, jo tinc la il·lusió d'escombrar i deixar-ho ben net abans de marxar, amb la de merda que hi ha aquí. Ai,
I a tots els teatres, Ai, senyor, això del teatre ja us ho diré que és una cosa ben estranya, Us ho dic en sèrio, Jo ho dic sempre, com una droga. T'ha enganxat i ja